Con la culminación de la Segunda Guerra Mundial, se busca acabar con toda forma de exterminio. Además, se da gran relevancia a la llamada brecha generacional, en aquella en la que busca proteger a los niños, confiados de que ellos son el futuro de cada nación. Es por ende que Colombia no se queda atrás y mediante las diversas ratificaciones por medio de convenios internacionales, da garantías a los niños aún en el cumplimiento de las sanciones para el cometido ilícito de los mismos. Por ende, con el Código de Menor empieza a darse una responsabilidad o una imputación a menores mayores de 14 años, pero es con el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, en la cual busca no solo el hecho de juzgar a los jóvenes, sino darles sanciones de tipo pedagógico, con la búsqueda de la protección de la integridad de los mismos. En la búsqueda del mejoramiento frente a las condiciones de desarrollo, es pertinente establecer cuál ha sido el cumplimiento de la función de la rehabilitación de la medida de aseguramiento en adolescentes infractores durante los años 2006 y 2021. El enfoque utilizado para la investigación será de tipo cualitativo, ya que evidenciamos las problemáticas en torno de la rehabilitación de los jóvenes reincidentes y toda nuestra información será fundamentada en normas, doctrinas y jurisprudencia, con un método básico jurídico para lograr una respuesta aproximada para nuestro interrogante. La investigación, al tener como objetivo principal el establecer una postura y tal vez una respuesta para entender qué pasa con el fin de la pena como restablecimiento social de estos jóvenes infractores, nos sugiere que existe una causa y un efecto, por lo cual se realizarán estudios explicativos. Es necesario que Colombia proponga un proceso adecuado y duradero para estos casos, aunque este incurra un gasto más económico, aunque existan otras derivadas como los aspectos socioeconómicos y culturales, y que estos podemos ser mencionados en los ámbitos familiares. Sin embargo, esto no requiere decir que el Estado pierda protagonismo en el papel que encierra el conjunto, y lo que pretendemos aquí con este proyecto es aportar una visión más diferente respecto a la conexidad de los factores ya mencionados. Como un objetivo general es establecer el cumplimiento de las funciones de la rehabilitación en una medida de seguridad en Colombia a partir de los jóvenes reincidentes e infractores durante los años 2006 y 2021. Ahora bien, los objetivos específicos general es como identificar el concepto de la función de rehabilitación de la medida de seguridad en Colombia. Otro podríamos nombrarlo como la indagación de la reincidencia de adolescentes infractores sometidos a una medida de seguridad en Colombia a partir de la jurisdicción entre los años 2006 y 2021. Y para determinar el cumplimiento de la rehabilitación de la medida de seguridad en adolescentes infractores a partir de las reincidencias de los años 2006 y 2021. Ahora bien, en la búsqueda de dar cumplimiento a los objetivos enmarcados anteriormente, nos permitimos centrarnos en el primer capítulo de nuestro artículo, en el cual en un inicio definiremos a la rehabilitación de una forma general como aquel cuidado que se le da a una persona en la búsqueda del mejoramiento, tratamiento o recuperación en un ámbito físico, psicológico o cognitivo. De igual forma, ya adentrándonos en materia penal, podemos definir a dicho factor rehabilitador como aquel acto en el que se busca borrar a futuro una condena penal, por lo que es la misma Corte, mediante sentencia C-181 del 2016, la que nos define o la que nos enmarca el compromiso para con la persona en búsqueda de la rehabilitación. Pues si bien el Estado se compromete a ayudar o colaborar en el factor de la rehabilitación, nos estipula que esta colaboración debe ser un factor recíproco, pues si bien el Estado tiene el deseo de ayudar en la rehabilitación, la persona no puede ser un convidado de piedra que no actúe respecto a este factor. Por lo que de aquí nos adentramos en la política criminal juvenil. Dentro de esta política criminal juvenil hablaremos del artículo 4 Código Penal, en el cual se consagran las funciones de la pena. De igual forma, nos habla del artículo 5 del mismo Código Penal respecto a las medidas de aseguramiento. En dichas medidas, lo que se busca, entre otras cosas, es dar el factor rehabilitador. Pero ahora bien, hablaremos del artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia, en donde consagra una especial protección al menor, pues nos dice que las sanciones aplicables al mismo no pueden ser de un carácter penal sino pedagógico, diferenciador al de los adultos. ¿En qué sentido? En que siempre se tendrá en cuenta la protección integral del menor,
y es el mismo Código Infancia-Adolescencia que nos estipula que en caso de haber una controversia de leyes, se dará la ley más favorable en la protección de los derechos del niño, dando lugar a la protección integral del mismo. Por lo que, finalizando este capítulo, hablamos de la misma finalidad en un ámbito resocializador y rehabilitador. Ya es el mismo Código de Infancia y Adolescencia el que nos guía, pues estipula desde el artículo 181 en adelante las diferentes sanciones que se le aplican al menor en la búsqueda de rehabilitarlo. En esto nos habla de diversas conferencias a las que deberá asistir el menor de forma obligatoria y en la que se le hablarán del respeto a los derechos humanos y a la sociedad, la prestación de servicios sociales que no podrán ser mayor a 6 meses o cursos especializados que solo aplicará a menores entre 16 a 18 años y de igual forma no podrá obstruir ni sus horarios estudiantiles ni sus fines de semana. Y dicha sanción no puede durar más de 3 años. De igual forma, nos habla de otro factor en el cual se busca que se le dé un seguimiento constante al menor por parte de un funcionario delegado. En este sentido, él será el encargado de estar al pendiente de que el menor cumpla con un comportamiento adecuado para la sociedad. No es posible hablar solo de la responsabilidad penal de los menores sin hablar de una política criminal adecuada para tratar a este tipo de población en cuestión de vulnerabilidad. Pues realmente es extensa la jurisprudencia al respecto, ya que esta problemática es más común de lo que pensábamos. Por tanto, el internamiento preventivo procede solo frente a los casos en los que la sanción imponga una privación de la libertad si se declara la responsabilidad penal del adolescente. Esto significa que el internamiento preventivo, al igual que la sanción de privación de la libertad, cumple en relación con el adolescente las mismas finalidades de protección, educación y rehabilitación. Enfocado entonces, podemos establecer que por parte normativa y jurisprudencial los esquemas designados para tratar este tema están establecidos, sin embargo, pues no se encuentran ejecutados. Por tanto, no existe un vacío normativo, sino un pequeño traspiés en torno a la fiel línea de protección del Estado y su posición de garante. Es pertinente deducir que la sociedad, o más bien el entorno social, tiene un grado de responsabilidad frente a esta problemática planteada, por ende es esta la que lleva la peor parte. Así esta responsabilidad sea indirecta, pues es la más afectada. En diferentes estudios, los jóvenes entrevistados coinciden en que la mejor alternativa para evitar este conflicto, o por lo menos superarlo con éxito garantizado, gira en torno a la educación. ¿Acaso las instituciones, al negar el derecho a estos jóvenes por represalias sociales, como los padres de familia, los profesores, los alumnos, hacen pues también su aporte para que se vuelva como una cadena viciosa donde cada punto de referencia sea como un nudo limitante para cumplir los fines del Estado respecto de estos infractores residentes que son nuestros jóvenes? Puesto que deberían ser como las instituciones educativas una limitante como al comportamiento del estudiante, pues para eso entran pequeños, los niños, para que sea como más fácil amoldarnos pues según su correspondiente rol social. También entendemos a la familia como primera escuela de sentimientos al ser humano, pero como la primera institución de educación, de amor y como correlación. Por eso el papel que cumple frente a estas medidas tomadas para la resocialización del menor son importantes para que éste pueda gozar de un entorno ameno de la sociedad y pueda integrarse correctamente. Como Estado protector está diseñado para reeducar estas situaciones. Uno de los mayores problemas presentados por los adolescentes en conflicto con la ley y expresado por ellos mismos han sido determinadas dinámicas y vivencias familiares donde muchos factores como la falta de tiempo para compartir, las situaciones momentáneas vividas por cada uno de estos integrantes, pues que lleva como a un alejamiento y a la dificultad en las relaciones y convivencia diaria de estos individuos en el núcleo de la sociedad. Dándole desarrollo a nuestro tercer objetivo, hablaremos sobre el cumplimiento de la rehabilitación. Hablaremos también de la concertación, supervisión y ejecución de la medida. Pues dentro del marco de la concertación se faculta para que todo lo relevante sobre los procesos penales
y su funcionamiento esté a cargo de profesionales especializados no solamente en el derecho penal, sino que además demuestren un amplio entendimiento de la infancia y adolescencia, además de diferentes conocimientos a nivel nacional como internacional sobre derechos enfatizados al menor. Y teniendo en cuenta también que en el artículo 163 del Código de Infancia y Adolescencia, nos dice que la designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado dentro del derecho penal y de infancia y de familia y de las normas internas como internacionales relativas de los derechos humanos. Ahora bien, hablaremos de las falencias del tratamiento y la rehabilitación. Para la estipulación del cumplimiento de la función de rehabilitación en menores de edad, es prudente enfocar nuestro estudio en formas más concretas en los diferentes ámbitos que producen el actuar ilícito, y se logra determinar entre los diversos factores de reincidencia de menores los aspectos personales y el énfasis hacia una buena forma de vida, junto con el uso de sustancias de estupefacientes que ya sea con la finalidad de adquirir o bajo su mismo efecto, los menores actúan de una forma inapropiada, excluyente o exclusive, teniendo un ser agresivos dentro de su ámbito familiar. Ahora bien, la residencia de menores entre 2006 y 2021 sigue una línea de nuestra investigación. Es relevante e interesante manifestar que el ICBF, quien es encargado de realizar el análisis más profundo frente al tema y de manera más concreta, realiza un estudio muy completo, en el cual es sorprendente descubrir que en los años 2007 y 2014 el contenido de las conductas ilícitas a manos de menores iba en aumento, ya que para el año 2007 la totalidad de jóvenes infractores eran de 1059 y ya para el año 2014 ha llegado una suma de 3047 jóvenes, el cual se refiere a un 60.23% de residentes en el mismo delito, y aún llegamos a la conclusión de un 21.82% quienes realiza diversas conductas ilícitas aún más. Como conclusión hablaremos de la evolución de la norma teniendo en cuenta su partida, como es la ley 95 de 1939, donde nos aclara o nos estipula que el menor era inimputable por su inmadurez mental. Con el decreto 100 de 1980 hasta hoy en día con la ley 1098 del 2006 se considera el menor imputable de ciertos delitos cometidos, teniendo en cuenta diferentes tipos de procesos o de jurisdicción por jueces especializados o jueces de familia. Realmente las falencias que se presentan frente a estos resultados son una cadena de consecuencias propias de la mancomunidad familia, Estado y sociedad, ya que la influencia de estos factores son las recopilaciones que hacen estallar un mundo de decadencia al no llevar una armonía sincrónica entre los roles sociales. Olvidamos todos la responsabilidad que tenemos como ejemplo, como proyección y sobre todo como individuo de una sociedad. Es así como podemos resolver o por lo menos entender un poco esta rehabilitación como fin de la pena y aquellas razones por las cuales nuestros jóvenes infractores, aún después de cumplir con una medida de aseguramiento, siguen teniendo pensamientos y actitudes delincuenciales. Si logramos determinar que el marco evolutivo de la Ley 1098 ha sido concreto y nos ha demostrado que la Ley 1098 por su parte ha logrado sancionar a menores e imputar por reconocimiento de algunas acciones de ilícitos por parte de los mismos, estas sanciones son de carácter pedagógico. En este sentido, además, da una responsabilidad tanto estatal como familiar. Pero, más sin embargo, es el ICBF el que se encarga de determinar que no son sanciones suficientes, pues ha llegado a identificar que por año es el aumento de los menores reincidentes en conductas ilícitas y es por ende que muestra que es una sanción obsoleta la que se está planteando en el momento. Por lo que cabe de resaltar y destacar que los invitamos a que se siga fomentando el proyecto respecto a la reincidencia de los menores para así lograr determinar una solución concreta y clara en el cumplimiento de la no reincidencia por parte de los menores en el cometido de ilícitos. Gracias. Gracias.